Perdonad, no sé si se me ve incluso aquí. Hola, se te oye, pero ver creo que no. Ahora. Es que me he hecho con otro ordenador porque, por lo que sea, aquí estoy con un portátil, con eso lo digo todo. No he llegado ni yo a la conclusión ni los demás compañeros que es lo que le pasa a él. Bueno, estas son las cosas del directo. Efectivamente. Pero tú veas que siempre es el mismo sitio, que no me conectan a otra clase distinta. Vale, a ver, voy a abrirlo, que lo tenía todo abierto en el ordenador de sobremesa y... Madrid. Y empezamos, y perdonad, de verdad. Vale, ¿se ve la presentación? Sí, sí se ve. Sí. ¿Sí se ve? Y Sí. si le doy aquí, se sigue viendo, ¿no? Sí, en principio sí. Vale, perfecto, fenomenal. Pues mil gracias. Bueno, si se me escucha bien, voy a intentar aquí ponerlo un poco más alto. Sí, se escucha perfecto, ¿eh? Vale, pues muchas gracias. Nada, al final la solución está en un portátil, no en la sobremesa. Vale, pues por hacer un poco balance o punto de situación, si os acordáis, en la clase anterior, hace 2 semanas, comenzamos a hablar de lo que era la economía lineal y bueno, en este tipo de modelo económico las empresas, como hablamos ya estos días, era un proceso muy sencillo, ¿no? Las empresas que siguen este proceso es un proceso muy sencillo, que consistía en extraer recursos, en producir bienes, consumirlos y finalmente, pues eso, desecharlos. Si os acordáis, hacíamos una imagen, enseñamos una imagen en su día que funcionaba la economía lineal, pues como su propia palabra dice, como una línea recta, ¿no? Donde los recursos se usan una sola vez y acaban convirtiéndose en residuos. También estuvimos comentando que este sistema ha sido el más común o el que hemos tenido durante estas últimas décadas, pero que tiene un problema pues, porque al final pues, generaba pues, un impacto enorme ambiental y desperdiciaba recursos que podrían reutilizarse. De ahí también mucho la importancia de la digitalización que vamos a abordar en los próximos temas. Y bueno, vimos también ejemplos muy claros, si os acordáis, de que mostraban cómo funcionaba este modelo y por qué funcionaba tan mal, como por ejemplo eran las rebajas, que nos animaban a comprar más de lo que necesitábamos, o la obsolescencia programada, cuando los productos estaban pues eso, diseñados un poco para durar poco y para obligarnos a reemplazarlo pronto. Luego también, lo único que se nos quedó por ver de este último punto de economía lineal en la última clase eran las consecuencias, que no solamente había consecuencias ambientales o en la economía, sino que también tenía impacto a nivel social. Si os acordáis que ya pasaron unos cuantos años, pero hubo un caso de una fábrica textil en Bangladesh que ocurrió en un incendio, no me acuerdo hace cuánto tiempo, pero si os acordáis era un sitio, a ver, lo doy a la diapositiva para abajo, donde hubo una desgracia, que muchas veces parece que tienen que ocurrir este tipo de desgracias para que nos hagamos balance, a ver, aquí. Para que hagamos balance de los problemas y que hay que poner determinadas soluciones para evitarlos, ¿no? Entonces, vamos a poner este vídeo para que nos acordemos y que veamos ese impacto social que puede tener la economía lineal en casos como este tipo de fábricas. Voy a darle por aquí.
Vale, pues ese es uno de los ejemplos también de consecuencias sociales que tiene un modelo económico de economía lineal, ¿vale? A ver, que me he ido de antes de la presentación. Vale. Vale. ¿No se ve o se ve la presentación? Porque como no tengo la pantalla ahora... Se ve ahora, sí. Vale, lo del taller de miseria. Vale, pues eso. Esa fue una de las noticias, pues eso, más impactantes sobre la precariedad de los empleos en la industria textil, que fue ese caso que tuvo lugar en Bangladesh hace ya unos 12 años, donde se confeccionaron muchas de las prendas de ropa donde se confeccionan, que a día de hoy adquirimos a precios baratos en nuestro país y al final que en consecuencia de este modelo pues hizo que murieran miles de personas. Vale, ¿qué es lo que dice los apuntes que tenéis en el aula virtual, ya haciendo conclusión de todo lo que hemos ido viendo estos días? ¿Qué es lo que dicen vuestros apuntes del aula virtual sobre la economía lineal y es lo que tenéis que realmente dominar de cara al examen? Bueno, pues las características y principios de la economía lineal son las siguientes. Economía lineal como modelo económico tradicional. No os voy a contar nada nuevo, yo creo que lo tenemos súper interiorizado ya. Surge con la revolución industrial, se basa en el ciclo de extraer, producir, usar y desechar y no contempla la reutilización ni el reciclaje. Los productos se convierten en residuos tras su uso. ¿Cuál es la consecuencia? Pues que generan grandes cantidades de desechos sin aprovechar los materiales. ¿Por qué esto es insostenible dentro de estos principios de la economía lineal? Pues por un lado, por el agotamiento de los recursos naturales y energéticos que conlleva esta producción en masa, por los impactos ambientales negativos, como es, por ejemplo, la contaminación o la cantidad de residuos que se generan, por la mezcla de materiales que dificulta el reciclaje. Si queremos reciclar, pues tanto material pues, lo hace todavía más complejo. Por el bajo índice de reutilización que implica el llevar a cabo este tipo de modelo y por todos estos motivos no solamente es insostenible, sino que hace que este modelo económico sea ineficiente y sobre todo que a largo plazo sea complejo de seguir utilizando. Pero este sistema persiste. ¿Cuál es el motivo de que todavía, si sabemos ya de la ineficiencia y de que es insostenible, por qué motivo sigue existiendo? Pues por un lado, porque los bajos precios, porque tienen bajos precios las materias primas. Es mucho más barato extraerlo de la naturaleza que reutilizar lo que ya existe y convertirlo a una materia prima que nos sirva. Eso cuesta mucho más dinero. Por tanto, las empresas que siempre miran por su propio beneficio, pues no acaban como de verlo, ¿no? Luego también por la mano de obra barata. Hola, Verónica. Lo único que nos hace pensar es que sea urgente repensar que este sistema y darle una vuelta e intentar ir a modelos de producción más sostenibles. ¿Qué consecuencias tiene la economía lineal si seguimos utilizando este tipo de consecuencias? Bueno, pues lo que ya hemos ido viendo todos estos días, ¿no? Por un lado, la volatilidad del precio de los recursos y riesgos en el abastecimiento. La economía lineal depende de la extracción constante de materias primas. Si hay escasez, conflictos geopolíticos, pues como lo que ocurrió con Rusia y con las energías, ¿qué pasó con el precio de la gasolina? Pues incrementó. Bueno, pues esto si lo llevamos a nivel de escasez de recursos o de materias primas, pues pasa exactamente lo mismo. Y los precios pues pueden hacer que esto fluctúe bruscamente. Si hay exceso de materias primas, pues lo normal es que los precios sean menores, ¿no? Que si de repente hay escasez de ese tipo de materias primas. Esto pasa muchas veces a nivel agricultura con
las materias primas, con el trigo. Por ejemplo, si hay un año que hay exceso de trigo, tanto aquí a nivel España o a nivel Europa, pues claramente el precio del trigo es menor que si es un año que de repente ha llovido mucho y hay exceso de trigo por todos los lados, ¿no? Que si cuando no hay, porque no llueve. Bueno, pues con esto pasa lo mismo. Si seguimos en este modelo económico de economía lineal, los recursos cada vez van a ser menores, pues esto conllevará por un lado, a riesgos en el abastecimiento porque dejan de existir y, por otro lado, a que esos recursos cada vez sean más caros. ¿Qué otro tipo de consecuencia económica tiene la economía lineal? Pues, por otro lado, las pérdidas económicas y residuos estructurales. ¿Qué significa esto? Pues que se generan costes ocultos, como por ejemplo la gestión de residuos, la contaminación, la pérdida de valor económico. Digamos que se puede denominar que la economía lineal es un modelo desperdiciador. Si desechamos los productos tras el uso, pues al final ahí está habiendo una pérdida de materiales valiosos que podrían reutilizarse y reciclarse, ¿no? Pues muchos de esos productos desde el origen ya están pensados en que no va a tener una segunda vida dentro de este modelo. ¿Qué otra consecuencia económica tiene la economía lineal? Pues la escasez de suministros, ya que los depósitos naturales de recursos son finitos. Tanto el petróleo, los minerales, el agua, al final no son infinitos, o sea, es finito. Entonces, si seguimos extrayendo continuamente sin que dé tiempo a regenerarse, pues al final nos vamos a agotar. Entonces, al final habrá menos disponibilidad de estas materias, lo que al final, por el hecho de que no hay materias primas, vamos a tener que dejar de producir y aumentar los precios, como hemos dicho antes. Entonces, pues hay que darle una pensada a este modelo porque, como sigamos así, nos vamos a ver en situaciones como estas, ¿no? Y luego también otra consecuencia que puede conllevar el seguir utilizando, el seguir teniendo el modelo de economía lineal como modelo de referencia para la producción es la crisis financiera, que pueden conllevar crisis financieras. Al final, la dependencia de recursos que son volátiles y que no son renovables pueden generar inestabilidad económica, pues como el ejemplo que os he puesto antes de Ucrania, ¿no? Además, estos impactos ambientales que pueden conllevar, como pueden ser desastres naturales, al final pueden afectar a sectores enteros. Entonces, un modelo de economía lineal puede contribuir a una crisis económica global y especialmente si nos adapta un contexto de sostenibilidad y resiliencia. Por eso de ahí la importancia también de tener que evolucionar este modelo. Y luego no solamente hay consecuencias económicas, sino que también tenemos consecuencias sociales. Este modelo aumenta las desigualdades sociales. ¿Por qué? Porque al final se basa en una producción y en una extracción intensiva y muchas veces en países con bajos estándares laborales y ambientales, donde no hay una normativa que regule todo esto y haya unos mínimos, ¿no? Pues lo que hace también es motivar la precariedad. Y luego también lo importante es que las ganancias se concentran en estas grandes empresas y al final pues el impacto negativo que tiene esto es que los trabajadores cada vez son más pobres y las empresas cada vez son más ricas, ¿no? Entonces las comunidades locales reciben pocos beneficios y sufren todos estos impactos negativos. O sea, no solamente trabajan sin estos mínimos de seguridad o de derechos, sino que además el impacto que se está llevando a la naturaleza normalmente pues no le va a tocar a la gran empresa o al gran empresario que seguramente, si os acordáis, el ejemplo que poníamos de tintar los vaqueros en la India, ¿no? Seguramente ese agua que utilicen los grandes empresarios no va a ser el agua para tintar esos pantalones vaqueros, no va a ser el manantial que tenga al lado de su casa donde se saque el agua, ¿no? Será al final el que esté al lado del pueblo, ¿no? De las personas con menos recursos. Y luego otra consecuencia social que tiene la economía lineal es la deshumanización de la sociedad. El modelo de economía lineal prioriza la eficiencia y el consumo masivo, dejando de lado los valores humanos como la cooperación, el cuidado del entorno y el bienestar colectivo. Entonces, las personas no dejan de ser básicamente un engranaje tanto de consumo como de producción. Y se preocupan más de producir o de consumir que de tener esa conexión que hemos tenido siempre con el entorno, con la comunidad o con el propósito social.
Y luego el ejemplo que hemos visto de la fábrica de Bangladesh, ¿no? Es otra consecuencia social, la explotación laboral. Para mantener bajos costes, ahí las empresas lo que hacen es que recurren a manos de obra barata. Y esta mano de obra barata normalmente suele estar relacionada con condiciones precarias, sobre todo en países de desarrollo, ¿no? Como China, Bangladesh, la India. Estos trabajadores, creo que ya por todos es conocido, que se enfrentan a jornadas extensas, con sus salarios son muy bajitos y al final sin ningún tipo de derecho, ¿no? Esto al final lo que hace que si seguimos utilizando este modelo es incentivar todo esto, lo que hace que afecte pues, o que perpetúa más todavía la pobreza y la injusticia que existe ya en estos países. Si motivamos a que esto se siga utilizando, pues no dejamos nada más que de alimentar que se sigan llevando a cabo estas condiciones con estas personas. Y al final, pues eso, son personas. Y otra consecuencia social que tiene la economía lineal, pues la migración masiva del medio rural a las ciudades. Si en la economía lineal lo que hace es que se concentra la producción en zonas urbanas e industriales y dejan el medio rural sin oportunidad alguna, ¿no? Entonces las personas tienen que comer, ¿no? Entonces lo que hacen es que se migra a las grandes ciudades, a núcleos urbanos más grandes que los que hay en los medios rurales, en el mundo rural, perdonad, y lo que hacen es que quieren buscar un empleo y esto, pues, ¿qué consecuencias tiene? Pues la pérdida de la cultura rural o desequilibrios territoriales. Eso, bueno, ya lo conocemos todos. Al final, en la España vaciada, ¿cuántos problemas hay de que al no haber personas en los núcleos rurales les quitan de repente el médico o el colegio? Porque, claro, ya no hay personas para que puedan asistir o se tienen que desplazar kilómetros, personas mayores, simplemente para el hecho de ir al banco, ¿no? Pues este tipo de cosas que ya está sucediendo en la economía rural es una consecuencia de la economía lineal. Otra consecuencia de la economía lineal es la pérdida del medio de vida. Esto, bueno, pues ya dijimos sobre todo el primer día. La degradación ambiental y la explotación de los recursos afectan actividades tradicionales como son la agricultura, la pesca o la artesanía, ¿no? Veíamos como de repente el agua se llenaba de plásticos o bueno, pues al final algo que se pierdan algo tan bonito, ¿no? Como la artesanía. Antes nos hacíamos con objetos que eran únicos porque los llevaba un artesano. Ahora lo que es prima en un modelo de economía lineal es la producción en masa, donde todo es igual, donde una máquina te produce a niveles, muchísimos números de productos. En cambio, antes un artesano, pues ¿cuánto tiempo se tiraba haciendo algo, ¿no? Pues eso, al final la economía lineal motiva a que esa tradición tan bonita y tan especial también se pierda, ¿no? Entonces, muchas comunidades pierden su forma de subsistencia, quedando vulnerables económica y socialmente. Al final, un poco también con la artesanía, pues relacionado con esto, si nosotros ir a un comercio donde la han producido en masa y no ha sido producido un artesano, un plato me vale 2 euros y en cambio, si se lo compro un artesano me vale 5, pues entonces al final lo único que estamos motivando, si no seguimos alimentando a comprarlo a un artesano es pues que al final se pierda esa tradición, ¿no? Ese tipo de forma de subsistencia. Pues justo es lo que es otra consecuencia que viene relacionada con la existencia de un modelo de economía lineal. Y pérdidas de trabajo. Al final, otra consecuencia social que tiene es que se generan crisis laborales, desempleo y falta de oportunidades, sobre todo en los sectores dependientes de recursos naturales. Pues que se lo digan a los agricultores y a los ganaderos, ¿verdad? La deslocalización y el agotamiento de recursos provocan el cierre de industrias y la pérdida de empleos también. Y este gráfico lo tenéis en vuestro aula virtual, aparece en vuestro temario, que no deja de ser todo esto que acabamos de ver justo en este momento, ¿no? Las consecuencias económicas, las consecuencias ambientales y las consecuencias sociales que conlleva el modelo de economía lineal. Y bueno, para hacer un balance ya de todo este tema de economía lineal y lo damos por cerrado, he traído un vídeo que lo resume todo muy bien para que ya lo acabemos de interiorizar.
No se oye. ¿No se oye? No, por lo menos yo no lo oigo. Vale. No, yo tampoco. Vamos, esperad un segundo que le doy a ver ahora el vídeo. Beneficios de ser parte de la economía circular Ahora sí. Vale, perdona, gracias. y diferentes estrategias para transformar tu empresa y ser bienvenido a la circularidad. Hoy veremos el primer episodio. Comencemos. ¿Has escuchado hablar de la economía lineal? ¿Sabes si el proceso de producción de tu empresa es lineal? Ahora lo sabrás. En la economía lineal se extraen los recursos de la naturaleza, como minerales, petróleo, agua, gas, madera, algodón, entre otros, sin tener en cuenta su reposición. Con estos recursos obtienes la materia prima para fabricar los productos, como un juego de muebles, polos, calzados, donde quedan residuos. Algunos los conocemos como mermas. Y probablemente muchas veces no sabes qué hacer con ellos. Lo que hace que tu empresa tenga pérdidas, porque bota los residuos que se pueden volver a usar. Luego de fabricar los productos, se distribuyen y se venden para ser usados por tus clientes hasta el fin de su vida útil, que en muchos casos es muy corta. Finalmente, los productos son desechados y gran parte de ellos terminan en botaderos. Entonces, en la economía lineal, los productos tienen una vida útil corta, se desechan rápidamente y los residuos no son aprovechados, siendo estos eliminados o descartados en el ambiente de forma continua, perdiéndose así todo valor agregado en su producción que tanto te costó. La economía lineal se basa en extraer, fabricar, usar y descartar. Este es el modelo actual de producción y consumo. Por ende, la economía lineal es ineficiente. Generamos una gran cantidad de residuos porque pensamos que los recursos son inagotables. Todo ello se traduce en una pérdida de dinero para nuestras empresas. Ahora que ya sabes qué es la economía lineal, hazte las siguientes preguntas. Tu empresa se basa en el modelo de economía lineal, es decir, en el modelo predominante y actual, donde el recurso se extrae, se fabrica, se usa y se desecha. ¿Generas residuos y no sabes qué hacer con ellos? ¿Sientes que tu proceso de producción es ineficiente? La solución es transformar la economía lineal en circular. Y de eso hablaremos en el siguiente video de tu serie Mimite Circular. Nos vemos. Bueno, un poco por hacer balance de lo que ya hemos visto, ¿vale? Seguimos por aquí. Vale. Por cerrar un poco el tema de la economía lineal y que sirva también como puente hasta la economía circular, lo que vamos a ver es los adjetivos de la economía, ¿no? Antes de hablar de la economía circular, vamos a detenernos pues, en esto que es algo curioso, ¿no? La cantidad de adjetivos que acompañan a la palabra de la economía. Cuando escuchamos hablar de economía, no siempre se refiere a lo mismo. Podemos oír hablar de, pues de economía lineal, como hemos estado hablando, de economía doméstica, de economía global, economía sumergida, economía colaborativa, economía circular, ¿no? Nos suenan a todos. Pues antes de empezar a profundizar en economía circular, quiero que pues os imaginéis algo, ¿no? Puede que no seamos muy ordenados o que quizás nuestra habitación no está bien organizada, pero nos gustaría destruirla. Nos imaginamos que cada día rompiéramos una parte de nuestro colchón, rasgáramos nuestras sábanas o quitáramos las patas a la silla. Bueno, pues nadie haría eso con su vivienda ni en su propiedad, pero todos de una manera u otra es lo que estamos haciendo con el planeta, ¿no?
O quizá no nos sentimos responsables de ese deterioro ambiental, pero usamos el coche o el transporte público, ¿no? Como todos. O pedimos una bolsa en el súper, o la llevamos de casa, elegimos productos sin empalar, o aquellos que tienen caja y plástico envolvente. ¿Cuál de los dos usamos? ¿Reciclamos? Bueno, pues todo esto son preguntas que nos hacemos. Estas pequeñas acciones o estas pequeñas preguntas que hace que cambiemos poco a poco costumbres, pueden parecer muy simples, pero al final el impacto colectivo que puede llegar a tener son significativos, ¿no? En la reducción tanto de la huella ambiental como en la promoción de prácticas sostenibles que cuiden nuestro planeta. Bueno, pues el simple hecho de eso, de usar transporte público, de reciclar o de usar bolsas reutilizables. Por ejemplo, así como pequeños hábitos o modelos que se van cambiando, que no dejan de ser consecuencias de que ya estamos tomando conciencia de todo esto. Pues, por ejemplo, el teletrabajo. De manera que es lo que permite pues, que los empleados trabajen desde casa. Y si un trabajador trabaja desde casa, pues ¿a qué ayuda? A reducir la cantidad de viajes diarios, lo que disminuye a su vez la emisión de los gases de efecto de invernadero con el coche, o contribuir a la reducción de tráfico, incluso a la descongestión en las carreteras, ¿no? Otro ejemplo claro de otra iniciativa es reducir las botellas de plástico. Al final, aparte de que no son muy saludables, porque se quedan esos microplásticos que acabamos absorbiendo nosotros, también es que el plástico de un solo uso genera muchísimo residuo. Entonces, en su lugar, que se promueve? Pues utilizar botellas reutilizables, ¿no? Libres de plásticos y que las podamos reutilizar, como una cantimplora. Y esos son pequeños hábitos que ya poco a poco nosotros como consumidores a pequeña escala pues ya llevamos a cabo. Pero a nivel empresa también en las empresas están empezando a tomar conciencia con los gigantes tecnológicos, por ejemplo, ¿no? Pues mirad, aquí he encontrado este artículo de Tesla que dice que consigue lo imposible, reciclar el 92% de las baterías de sus coches eléctricos, antes que eran de usar y tirar, ¿no? Pues lo que ha hecho es adoptar un programa de reciclaje con estas baterías y las que hacen es que las recogen, las que ya no funcionan o las que ya no se usan, las desmontan y luego las recuperan materiales de ellas como el litio o el níquel o el cobalto, ¿no? Que se utilizan luego en fabricar nuevas baterías. Sacan parte de esas baterías que ya, en vez de tirarlas directamente, sino cogen aquellos materiales que se puedan reutilizar y los aprovechan para llevar a cabo nuevas baterías. ¿Esto qué es lo que hace? Pues reduce la dependencia de los recursos naturales. Al final es níquel o litio o cobalto que no tienen que recoger de la naturaleza y disminuye la cantidad de residuos peligrosos en los vertederos también. ¿Y lo que consiguen con esto? Pues promover la sostenibilidad y la gestión responsable de los desechos en la industria de automotor. Pues aquí encontramos estos ejemplos de adjetivos que hemos hablado antes para describir enfoques de la economía circular, la colaborativa, la baja en carbono, sostenible, digital. Yo creo que a todos nos suenan, ¿no? Todo este tipo de adjetivos que van acompañando a la palabra economía. Economía innovadora, economía inclusiva, economía ética, solidaria, innovadora, local. Bueno, pues estos términos no dejan de ser un reflejo de esta toma de conciencia que ya tenemos y que ya no solamente las empresas deben basar su modelo económico en los propios beneficios, sino que tienen que añadirle este adjetivo que los represente, ¿no? Que los haga, digamos, más enriquecedor, ¿no? En la economía. Y esto es precisamente un enfoque más global y respetuoso con el medio ambiente y con las personas, empleados o con los clientes. ¿Qué significa todo esto? Pues no deja de significar más que estos adjetivos que se están utilizando son cada vez son nuevas formas de llamar a la economía. Ya no hablamos de economías secas, porque la forma en la que producimos, consumimos o nos relacionamos con el entorno también ha cambiado muchísimo. Cuando hablamos de economía circular, bueno, pues ¿en qué pensamos? En un modelo que intenta reutilizar y reciclar los recursos. Cuando hablamos de economía colaborativa, por ejemplo, ¿qué es lo que nos basamos? Pues nos basamos en compartir, ¿no? Es lo que representa ese tipo de modelo de economía. Pues, por ejemplo, plataformas como
como BlaBlaCar o el Airbnb representan esta economía colaborativa. Economía baja en carbonos, ¿qué es lo que busca? Pues busca eso, reducir emisiones contaminantes, o la economía digital pues tiene que ver con el papel que juega la tecnología y las nuevas formas de trabajar online, ¿no? Encontramos términos como economía inclusiva o solidaria también, que intentan que nadie se quede atrás, o economía ética, que pone el foco en hacer lo correcto y no solamente pues eso, en ganar dinero, lo que siempre han hecho, ¿no? En resumen, todos estos adjetivos muestran que la economía de hoy está intentando evolucionar y dejar de centrarse únicamente en los beneficios y adoptar pues eso, una visión más humana y sostenible, que respete tanto al medio ambiente como a las personas, trabajadores, consumidores o comunidades enteras. Y creo que ha llegado la hora, ya lo siento por la demora, pero si os parece nos quedamos aquí y seguimos el próximo día. Estoy viendo ahora mismo pues los comentarios y sí, cuando acabe el tema os subiré la presentación. Todavía nos falta acabar la economía circular, ¿vale? Así que cuando acabemos en las próximas clases la economía circular, sería uno de los, creo que son 5 temas lo que tenemos a lo largo del módulo, a lo largo del año. Yo la subiría entera, es por no andar subiendo presentaciones cada día. Así lo hago, hago una presentación por tema y la tenéis todo, ¿vale? Y una pregunta. Sí. Discúlpame, quiero saber qué sistema va a utilizar para el examen. O sea, ¿va a ser tipo TEX o cómo? Sí, va a ser tipo test, no os preocupéis. ¿Y usted nos va a hacer como una asimilación, profe? Sí, aparte del examen que tenéis en febrero, que sirve un poco para eso, Sí. para hacer punto de situación, ¿no? De cómo vamos, no os preocupéis que yo tengo pensamiento de cada vez que acabemos un tema, subiros un modelo de tipo test elaborado por mí y para que vayáis practicando sobre todo esto. Bien, gracias. Vale. La idea es que básicamente ya que es una asignatura así un poco teórica, que cuando acaben las clases prácticamente no tengáis ni que estudiar, ¿vale? O sea, que simplemente el hecho de venir a clase os sirva un poco para entender todos los conceptos y que si luego tenéis que pagar pues, esos repasos finales, pues no tengáis ningún tipo de dudas de, oye, porque esto es una consecuencia económica, por ejemplo, con lo que hemos visto hoy, ¿no? Pues que os salga básicamente ya de manera innata y que prácticamente no tengáis ni que andar estudiando gran cosa, ¿vale? Gracias. Y no sé si tenéis alguna duda, si no, os libero y os vuelvo a pedir disculpas por los problemas técnicos. Ya sé que para la próxima vez cojo un portátil y me evito todo esto, que ha sido una odisea. Pues nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos el miércoles que viene. Gracias, hasta el próximo día. Adiós, buenas noches. Hasta luego, buenas noches.